Aquí estamos, Carmen Cardona, Emilio Navarro, para que desarrollemos todas estas inquietudes que tengan. Entonces vamos así a iniciar. Vamos a que inicie Carmen mientras vamos organizando las cosas. Cuando una duda bloquea al medio principiante, ¿cómo distinguir si lo que manifiesta es propio, es el propio pensamiento o el del espíritu? Muy buenos días. Estamos disfrutando con muchísima alegría este congreso, recibiendo todas las enseñanzas que han sido elaboradas y preparadas por los disertantes que fueron seleccionados, que ayer tuvimos un banquete maravilloso de entrega. Fue una entrega que hicieron los expositores para enriquecernos a nosotros. Hoy iniciamos con este taller y después de haber escuchado a Divaldo, que hizo un esfuerzo para enviarnos este documental, empezamos entonces a resolver en la medida de nuestras posibilidades estas inquietudes que se han presentado. En esta pregunta, cuando hablan de un medium principiante, nosotros que de alguna manera tenemos varios años estudiando, enseñando, observando esa práctica mediúnica, los principiantes deben tener bases doctrinarias bien cimentadas. Libro de los Espíritus, la filosofía de la vida, el Evangelio según el Espiritismo, la moral de Jesús en la vida de los que aspiramos y aspiran a ser medios de trabajo en una casa espírita seria. Cuando se tienen esas bases bien construidas y empieza el desarrollo, en el principiante debe haber inicialmente la honestidad de expresarle a su director o directora de tareas aquel pensamiento, y suponemos que este principiante ha hecho también un curso de autoconocimiento que le permite identificar su propio pensamiento como un pensamiento extraño, que puede ser de un espíritu o puede ser de un alma encarnada. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar aquello? Conociendo nuestra propia personalidad, saber cómo yo reacciono, cómo yo pienso, cómo yo actúo, y si este pensamiento no es como lo que yo tengo rutinariamente, es de una mente extraña. Pensamos entonces que es un pensamiento de una entidad espiritual. Muy buen día a todos. ¿Seguimos igual de felices que ayer? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Con lo que dice Carmencita, está siendo un verdadero banquete espiritual. Bien. Gracias por las preguntas. En primer lugar, tenemos aquí una pregunta que dice: si no soy medium, ¿cómo puedo conducir un grupo mediúmnico? Pensemos. ¿Todo director técnico de fútbol es excelente futbolista? Bueno, entonces, lo que nos dará la autoridad para poder dirigir un grupo mediúmnico sin ser medium es el estudio. Interiorizar a Kardec las enseñanzas de la codificación,
nos darán la posibilidad de ver mucho más que lo que podemos ver si somos medios. Es allí a lo que está llamado el director mediúnico. Debe ser una persona de mucho estudio, constante, no paramos nunca, siempre estamos estudiando. Y eso le permitirá guiar a su grupo, ¿sí? Es más, en algunos casos es un inconveniente que el director sea médium, porque si no es un director disciplinado, que está buscando ser hombre o mujer de bien, fácilmente puede ser instrumento de espíritus perturbadores que sean ellos los que terminen dirigiendo la reunión. Entonces es de cuidado, sobre todo el estudio. Y en la misma hojita dice: después de 2 años de estudio del programa de mediunidad, ¿qué pasa si los participantes no hay mediunidad ofensiva? Ese es un escollo que viven muchas personas, y es que queremos ser mediums así, de un momento para otro. Y Kardec es muy claro en el libro de los mediums al expresar que se necesita paciencia, por un lado. Por otro lado, no todos estamos para ser mediums. En las casas espíritas, en los centros espíritas, algunos tienen el trabajo, la misión de disertar en público, conferencias, ¿sí? De dirigir los grupos mediúnicos sin ser medios. En las casas espíritas organizadas, ¿sí? Centros espíritas afiliados a Confecol a través de sus federaciones, hay 7 departamentos según el proceso de unificación, y en 7 departamentos, ¿será que hay trabajo por hacer? Hay trabajo por hacer. Entonces, no necesariamente nuestra misión, nuestra prueba en esta existencia tiene que ser la de ser medio. ¿De acuerdo? Entonces, seguir estudiando, tener paciencia, que si estamos para ello y Dios quiere que sea así, en el momento indicado aflorará esa facultad. Trabajar en el bien, estudiar y servir. Gracias. Gracias. Aquí hay una pregunta. Una 800. Bueno, vamos a ver, tratar de desarrollarlo lo más pronto posible. Aquí hace una pregunta sobre el libro Memorias de un Suicida, donde dice que narra que va a un lugar dramático, trágico, llamado el Valle de los Suicidas. Sin embargo, hay otros testimonios de otros medios que los espíritus suicidas le comentan a sus madres que se encuentran en un lugar bonito y en paz. Me gustaría aclarar este punto. Una anécdota muy interesante, que está aquí los protagonistas de esto. Un primo del médico que está aquí, amigo, se suicidó, se dio un tiro, ¿no? Y la esposa vino Divaldo aquí a esta ciudad, y cuando estábamos ahí, él le avisó a la esposa de él que viniera a escuchar a la conferencia de Divaldo en esta ciudad. La señora viajó de Miami, llegó al aeropuerto y se vino directo a la conferencia de Divaldo. Llegó con maleta y todo, porque estaba sufriendo mucho, porque el esposo se suicidó, los hijos de ella. Entonces, cuando estábamos, yo, Divaldo así, yo así. Entonces viene este amigo que está aquí presente, trajo a la señora hacia Divaldo. Divaldo, esta es la esposa de mi primo que se suicidó hace un mes. ¿Sí? Y ella está muy mal. Entonces él la saludó, y cuando la saluda, que le da la mano, le dice: Divaldo, aquí está su esposo, se llama fulano de tal. Le dijo el nombre, dice, se suicidó así, les dio la explicación. Usted vio una casa así, impresionante la información, nada más con tocarle así la mano, y le dijo: él está diciéndole que fue un proceso de obsesión, que él no fue consciente de lo que hizo, que le perdone. Y la señora lloraba, pero con esa tanta información que le dio en ese momentico. Entonces dijo: era un proceso de obsesión donde espíritus inferiores, mis enemigos, me atormentaron tanto que yo cometí esa acción sin conciencia. Estoy bien, tranquilo, perdóname, aquí estoy con mis seres queridos, con mis familiares, perdóname.
Es la señora para eso, ella fue un alivio, ¿no?, para el alma. ¿Qué nos deja esa enseñanza? Cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente, tendrá atenuantes o no, de acuerdo a las intenciones y a la condición de conciencia de aquel que comete ese acto que va en contra de la vida. Bonita, ¿no? Bonita esa experiencia de Dios, ¿sí? No podemos juzgar, pero hay que orar por ellos. Oremos por ellos los que cometen esta acción. Gracias. Continuamos. Cuando recibo esta solicitud, ¿cómo identificar en cada persona y cuáles son los rasgos físicos de la mediunidad? Rasgos físicos de la mediunidad. ¿Cuáles son los procesos, técnicas y guías que podemos utilizar para desarrollarlos correctamente y servir desde el amor con ellos? La mediunidad es una facultad orgánica, pero es del espíritu. Físicamente no tenemos una marca que nos diga yo soy medium porque tengo este rasgo físico. Y lo importante es prepararnos con el estudio. El libro de los medium es el documento ideal. Después de haber estudiado el libro de los espíritus, seguirlo estudiando permanentemente, y el evangelio, y hacer nuestra reforma moral, y asistir a los cursos en una casa espírita, porque no podemos tener técnicas particulares para desarrollar mediunidad en mi casa, yo sola, con una técnica y con amor, se supone, pero exponiéndome a un proceso obsesivo. Bien, continuamos. El dialogador, ¿cómo aborda o cómo debe abordar, debe ser, a un espíritu endurecido y o religioso? Sabemos que las reuniones mediúnicas de asistencia a espíritus necesitados, hay los mediums, que son los que reciben a los espíritus, que generalmente se comunican psicofónicamente. Están los sustentadores de la reunión, que se mantienen irradiando, vibrando en amor, en oración. Y están los dialogadores, que son los que entran a hablar con los espíritus que se comunican. Esto lo explico porque sé que aquí hay personas que no conocen nada de espiritismo y que vinieron porque alguien los invitó o porque escucharon una entrevista, un programa en YouTube y se inscribieron. Qué bueno que estén aquí. Pero explico un poco para que esa persona se ubique respecto a lo que es un dialogador. Y el dialogador es el que termina, con base en los fundamentos de la doctrina espírita y las enseñanzas de Jesús, el sentimiento, el amor que hay en su ser, es el que termina orientando y guiando al espíritu que se comunica. Entonces, esta persona dice, ¿cómo abordar a un espíritu endurecido? ¿Sí? Que no son pocos, ¿sí? Son muchos espíritus los que se comunican, sobre todo los obsesores, los perturbadores, ¿sí? Realmente, aquellos que vieron la película de Rivaldo, traigo a colación esa película, se dan cuenta que hay un momento en que hay un hombre que está dialogando con el espíritu, que está comunicado a través del medio, y no logra mayor cosa. Y entonces interviene una señora, ¿sí? Y esa señora lo doblega por el amor que hay en su ser. Esa es una experiencia muy esclarecedora. Entonces, siempre esos espíritus endurecidos, el amor, la vibración de la persona que está dialogando con él, con ella, en ese espíritu, será el que lo hará sentir, lo hará reflexionar. Y se han sabido de casos de espíritus que dicen, no fue lo que me dijiste, fue el amor, la vibración que había en ti lo que me hizo reflexionar.
Por eso escuchábamos ahorita la expresión, no hay buen medio sin buen hombre. Entonces ese es un desafío, un trabajo que todos tenemos que realizar. Y la segunda parte de la pregunta dice, o un espíritu religioso. Tenemos que ser muy respetuosos de las religiones que cada cual profesa, no solamente a nivel espiritual, a nivel de encarnados. Hay personas que están felices con el espiritismo y qué bueno, pero no podemos violentar conciencias, no podemos ir más allá, ¿sí? Porque las personas saben en qué momento ellas van conociendo. Y si es un familiar, un amigo que está a mi lado y yo veo que se equivoca mucho, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Que esa persona pueda decir, oye, de que tú estás yendo allá a esa que tú dices casa espírita o algo así, yo veo que has cambiado, que has mejorado. Esa es la mayor enseñanza, que demos ejemplo. Todo a su debido momento. Algunas personas se expresan y viven la vida como si la vida fuera solo esta existencia. No. Muchos de nosotros lo que no vamos a alcanzar en esta existencia lo alcanzaremos en otra. Pero lo importante es que continuemos y ya empezamos. Y si no hemos empezado, empecemos ese trabajo de reforma interior. Entonces hay que ser respetuosos con esos espíritus religiosos, ¿sí? Y hay casos en el mundo espiritual en los que los mentores, los guías espirituales de la casa espírita, los llevan a ellos a que interactúen con espíritus de su misma religión, pero que son ya espíritus esclarecidos alrededor de lo que es la inmortalidad del alma y los fundamentos espíritas. Entonces no podemos nosotros en una reunión mediúnica a un espíritu de otra religión coger y pretender obligarlo a que razone en términos espíritas. Sigue subiendo la... Aquí hay varias preguntas, estamos poniendo varias preguntas, ¿no?, que tienen similitud. Sobre la mediunidad, que si el medio nace o se hace, que un medio que se enferma mucho, ser espontáneo, se puede estudiar para ello, si un medium utiliza para enriquecerse o la utiliza en un lugar diferente al centro espírita. La mediunidad, como sabemos, es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano y la tenemos. El espiritismo no hace medio, educa a los medios. Uno nace con la mediunidad, con una condición orgánica, pero la preparación, la sintonía es espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver que el espiritismo, ¿dónde se debe estudiar y practicar? En una casa espírita, en un centro espírita. Los medios que en su casa o fuera del centro espírita ven, reciben, ¿no?, son maravillosos y van a un centro espírita y no reciben nada, no ven nada, no tienen ninguna percepción. Cuidado, síntoma de obsesión. Eso es obsesión. Hay una perturbación, una influencia de espíritus que fuera de la casa lo hacen sentir que está bien. Cuando ya está en la casa espírita, se bloquea. ¿Por qué? Porque está allá bajo la protección, la influencia de los guías espirituales de la institución, donde se trabaja por amor, por caridad, por estudio y conocimiento de la doctrina espírita. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros debemos estudiar la doctrina espírita en nuestros centros espíritas. Debemos acercarnos, hay varias personas que están nuevas aquí, acercarnos a nuestros centros espíritas que están en las distintas ciudades y regiones de las federaciones, o buscar la ayuda de las federaciones para formar su grupo en su ciudad, en su pueblo donde ustedes están. ¿Por qué? Porque el espiritismo hay que estudiarlo primero para después entrar a las prácticas, porque no podemos practicar lo que no sabemos. Medium que cobra, medium que utiliza regalitos, acepta aquella dádiva de las personas que atienden, obsesión, perturbación, terminamos mal. ¿Por qué? Porque no hay una buena sintonía, hay un interés material de por medio. Jesús lo dijo, dad gratuitamente lo que recibimos gratuitamente. No podemos estar en esa situación de recibir dinero. Eso estamos equivocándonos del buen sentido y el objetivo de la misión que tiene la mediunidad.
Si somos medios, como decía Divaldo ahora, trabajemos con mucho desinterés, con mucho amor, para que las personas, el ser humano, comprenda la inmortalidad del alma, que somos inmortales, que nunca vamos a morir, que nunca no existe la muerte, que continuamos viviendo y que ellos nos acompañan y nos visitan permanentemente. Entonces, el centro espírita, estudiar el espiritismo es lo más importante para que nosotros podamos desarrollar bien la mediunidad. Yo conozco muchas personas en estos 47 años de ser espírita y estar en la práctica mediúnica, personas que realmente reciben regalos, reciben invitaciones especiales a las personas de cierta posición o profesionales, le ven hasta el número de la cédula. Pero al otro pobre, váyase allá con el fulanito para que reciba la invitación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso no puede darle, eso es falta de educación espírita. Falta de educación espírita. El verdadero médium espírita trabaja en su casa espírita en los horarios que están disciplinados. Después de la vida laboral, familiar, organizar disciplinadamente los espacios para cumplir con nuestras tareas y objetivos de crecimiento espiritual para ser verdaderamente unos puentes de luz entre el mundo espiritual y la humanidad. Gracias. Seguimos. ¿Por qué no es posible ver a un ser querido en nuestros sueños, ni sentir su presencia cuando se anhela tanto? Nuestros seres queridos, buenos, nobles, si nos ven, se encuentran con nosotros, somos nosotros los que no los identificamos porque no tenemos quizá el mismo nivel evolutivo de esos seres queridos. Los encuentros se dan. Igualmente podemos perder el recuerdo de un sueño que no le quita la realidad. Nos queda la sensación de que estuvimos en ese encuentro con ese padre, esa madre, esa abuela, esa hermana, esa amiga, amigo, en fin. El amor está allí y ellos lo perciben, se acercan, y si no lo recordamos, no es problema de ellos, no es problema de nuestros guías, es nuestro nivel de recordación, de memoria y muchas veces de nivel evolutivo, vibracional entre ellos y nosotros. Y una pregunta segunda: ¿cómo evitar pensamientos suicidas y encontrar la felicidad? Conociendo la doctrina espírita, nosotros sabemos de la vida futura, de las consecuencias morales de nuestros actos, de nuestras responsabilidades, que ayer Johnny Navarro habló espectacularmente sobre esto, lo mismo José Ángel Cueto. Nuestros actos son responsabilidad moral de cada uno de nosotros. Si estudiamos doctrina espírita y nos damos cuenta que la vida es inmortal, la vida espiritual es inmortal, que los problemas nos van a alcanzar en esta y en otra vida agravados si llegamos a cometer la fatal decisión de quitarnos la vida, vamos a tener un sufrimiento mucho mayor que el que está acusándonos y nos está llevando a tener esos pensamientos. Para tener claridad al respecto hay que estudiar doctrina espírita, la vida futura, la ley de amor, justicia y caridad, la perfección moral que debemos alcanzar y la fortaleza que adquirimos con este estudio y con el Evangelio para poder soportar las adversidades, que son no más que las consecuencias de nuestros actos del ayer e incluso de la vida presente. Bien, yo creo que por allá a las 1:30. Hoy no hay almuerzo. Hoy no hay almuerzo. No hay almuerzo hoy, sí. ¿Cómo saber si el espíritu que se aparece sea real o un espíritu burlón haciéndose pasar por el que pensamos que es?
¿Sí? Repito, ¿cómo saber si el espíritu que se aparece sea real o sea un espíritu burlón haciéndose pasar por el que pensamos que es? Ejemplo, se aparece mi abuelita, pero resulta que no es ella, sino otro espíritu haciéndose pasar por ella. Como dije antes, hay personas que conocen poco o no conocen casi nada de espiritismo. Se hace necesario decir primero que nosotros somos una trilogía, se puede decir. Somos espíritu y cuerpo material, pero entre el espíritu y el cuerpo material hay un intermediario que es lo que Allan Kardec llamó periespíritu. Ahora, el periespíritu lo mencionaba ya el apóstol Pablo, ¿sí? Corintios 15, 44, él ya hablaba de que había cuerpo espiritual también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando nosotros desencarnamos, el espíritu va al mundo espiritual, el cuerpo es cremado, enterrado, pero el espíritu se va al mundo espiritual con su cuerpo periespiritual. Cuando alguien dice, yo vi a mi abuelita, vi a mi amigo, mi familiar, lo que le vio fue su cuerpo periespiritual. El cuerpo periespiritual obedece al comando de la mente. Tiene una serie de cualidades que le permite al espíritu modificarlo. Por eso es que a veces decimos, yo vi a mi papá, a mi mamá, pero estaba mucho más joven que cuando se fue. Porque ellos por voluntad propia, ¿sí?, influyen en su cuerpo periespiritual y mantienen la forma que consideran. Esto es lo que le permite a algunos espíritus impostores, perturbadores, asumir una forma, ¿sí?, de un espíritu que no son realmente y lo utilizan a veces para engañar. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros decimos, no, pero es que yo la estoy viendo, yo la vi, yo lo... Sí, porque tenemos que estudiar. No podemos dejar de hablar del estudio, que Él es el que nos esclarece, y eso en las casas espíritas se obtiene para poder tener conocimiento de ello y nosotros ir con más cuidado. Incluso leía alguna vez un libro de un muchacho que mientras estaba durmiendo se desdoblaba o se emancipaba, se separaba parcialmente del cuerpo e interactuaba en el mundo espiritual con otros dos espíritus. Y él estaba encantado con ellos. En alguna ocasión, ¿sí?, por alguna razón, él pudo ver realmente la forma de ellos, que era una forma periespiritual grotesca. Y ese muchacho se pegó el susto del siglo y su guía espiritual le ayudó a retornar rápidamente al cuerpo que en ese momento estaba descansando, durmiendo. Entonces, siempre seamos cautelosos, cuidadosos. No podemos proceder a creer cosas que realmente no están fundamentadas en las enseñanzas de la doctrina espírita. Puede pasar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener mucha atención? La vibración de ese espíritu, que nos permita a nosotros darnos cuenta si realmente puede ser el espíritu que dice, y no proceder, como decimos popularmente, y me perdonan la expresión, a tragar entero y asimilar todo lo que ese espíritu nos dice. Yo tuve una experiencia, mi padre y mi madre están desencarnados, y a veces ellos nos hablan de cosas que realmente no las sabemos sino nosotros. Y una de las primeras veces que mi padre se comunicó conmigo, bueno, yo soy hijo único, y mi mejor amigo fue siempre mi padre, y lo sigue siendo. Y él me amaba, me amaba tanto que él decía que él vivía enamorado de un hombre. Y en cierta ocasión se comunicó un espíritu que empezó a hablarme. Y yo reflexionaba acerca de lo que él me decía, pero yo no me atrevía todavía a pensar que era él. Y al final me dice, todavía sigo enamorado de ti. Hermoso, ¿cierto? Esas son las bellezas de la mediunidad, ¿sí?, que nos brinda cosas, y las experiencias, las anécdotas son muchas. Entonces, cuando uno tiene una prueba de esas, ya es diferente.
Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Gracias. Dios. Bien, vamos. Un congreso especial de preguntas y respuestas. Bien, entonces aquí vamos a... ¿Con cuál respondo? Aquí hay una pregunta donde habla de los síntomas de personas que se ponen a llorar, que sienten síntomas físicos. Lo ves buscando y yo voy contestando. Voy contestando, sí. Que siga seleccionando. Interesante esta pregunta. ¿Influye la homosexualidad en el desarrollo mediúnico como tarea cristiana? Si la mediunidad es inherente al ser humano, no excluye ni a los homosexuales, ni a los transexuales, ni a los bisexuales, ni a nadie. Es del ser humano. Para la tarea cristiana lo que se requiere es moral, tener una conducta intachable, tener el conocimiento bien cimentado, disciplina, ser incluso un ejemplo y tener una conducta que pueda mostrarse ejemplar. Sí, nos toca ser más de esto, sí. Bien. Esta pregunta ya creo prácticamente fue respondida, ¿no? ¿Por qué se dice que la mediunidad es orgánica si todo lo que vivimos es inherente al espíritu? ¿Sí? Jorge habló hace un momento de que, y esa es otra de las razones por las que no todos vamos a ser medios, porque debe haber una condición orgánica, fisiológica, que ya venimos con ella para poder desarrollar la facultad mediúnica. Entonces, es cierto que interactuamos con los espíritus, pero tienen que estar en nuestra organización fisiológica, dadas las condiciones para que la facultad despierte, para que la facultad se dé. Entonces, como esa ya fue respondida, aprovecho y damos respuesta a esta otra. Es normal que un medium siempre en sus comunicaciones, sobre todo en las comunicaciones de las tareas de ayuda a espíritus sufrientes, siempre llore de la misma manera al dar el mensaje. Es cierto que si es espíritu sufriente, la mayoría de ellos vienen sufriendo, como su nombre lo dice, angustiados, arrepentidos, etc. Pero que realmente todos entren, obliguen al medio a entrar en llanto, no. Podríamos pensar que es falta de educación de la facultad por parte del medio. Y eso lo da el estudio. ¿Sí? El estudio nos ayuda a conocer la facultad que yo como medio tengo y poderla manejar, poder aprender, educarla, conocerla mejor. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener más control de nuestras emociones para poder evitar eso. Que ahora en la mediunidad, el centro espírita, si se puede hacer por Zoom o por redes sociales, si se puede dar pases o practicar la mediunidad. No. Esos son tareas y actividades presenciales. Eso que estamos por Zoom, que recibiendo pases y desarrollando mediunidad, peligroso. Porque no hay la protección, la cobertura especial de un centro espírita, no hay el grupo de apoyo, no hay aquellos que nos ayuden a reflexionar sobre la experiencia mediúnica que vamos teniendo. No existe centro espírita virtual. No existe. Existen son actividades de divulgación virtuales. ¿Ya? Como por ejemplo, si transmitimos este congreso, esta charla, eso son actividades doctrinarias, divulgativas, virtuales. Pero ya la práctica mediúnica, la práctica espiritual, de los pases, las vibraciones, todo esto, tiene que ser presencial.
La pandemia dejó a mucha gente cómoda, cómoda, que no quiere tener la actitud de volver nuevamente a la actividad presencial. Unos por mal temperamento, otros por impaciencia, otros porque no hemos entendido el mensaje espiritual. Entonces nosotros tenemos que estudiar la doctrina espírita, saber que es presencial, es el amor, la fraternidad, no es por una pantalla, es el manejo que debemos hacer de todas las actividades. Entonces nosotros tenemos que saber de que la mediunidad es algo serio, algo formal, algo bien estructurado, que en el centro espírita debemos estudiarla, tener un control de todas estas manifestaciones y analizar profundamente todas estas manifestaciones que tenemos en el mundo espiritual. Vamos a responder cada una otra pregunta más para entrar al receso, ¿no? Que es a las 10:30, media hora tendremos. Entonces vamos, Carlos. Quería poner una ñapita aquí de lo que acaba de decir Jorge, y es que presencialmente los trabajadores espirituales, mensajeros, directores y todo el equipo espiritual que se hace presente construyen dentro de la casa las barreras magnéticas que dan la protección para los pases, para el mismo disertante y para todas las tareas que allí se hagan. Es con la presencia de ellos y nuestra que se construyen esas barreras. Es la seguridad que lo vamos a tener en la casa con un computador y donde incluso tenemos familia y se nos puede llenar la casa de entidades inferiores, perturbadores, aprovechando nuestra invigilancia y nuestra ignorancia. Tenemos aquí esta pregunta. Muchos medios llegan a la casa espírita con una experiencia esotérica o mística. Vienen con prácticas de otras creencias, espiritualistas, pero no espíritas. ¿Cómo traerlas a los principios de la doctrina, respetando al mismo tiempo su proceso de creencias y de necesidades del grupo? Yo voy a respetar el proceso de la creencia que traen de otra iglesia. No, en la casa espírita, lo digo con la boca llena, se estudia espiritismo. Yo no conozco las otras creencias, por eso no las enfrento, no las combato. Yo estudio espiritismo. Todas las programaciones son espíritas, de libros cartesianos y complementarios. Entonces yo tengo que atraer a estas personas que vienen con esa influencia al conocimiento espírita cartesiano. Si no acepta, mucho gusto, muchas gracias, que le vaya bien. Dice algo que trabajan, o sea, que les respetemos solamente su creencia y que les incluyamos incluso algo de las creencias de Allan Kardec. O sea, para que hagan como un sancocho. Muy bien. Tenemos aquí 3 preguntas. La primera, después del libro de los mediums, ¿cuál es la literatura mediúnica recomendada? La doctrina espírita, como lo estamos escuchando desde ayer, es el consolador prometido por Jesús. Fue inspirada por el Maestro Jesús. Hoy día le escuché decir a Divaldo, es la segunda venida de Cristo. Y si realmente Jesús nos ha dado el consolador, el espiritismo, para que nosotros despertemos nuestras conciencias y en el caso de la mediunidad tengamos en la codificación y principalmente en el libro de los medios la directriz necesaria, pues es el libro de los medios que podemos complementar con libros de medios serios
responsables, como Chico Xavier, como Vivaldo Franco, en fin, que vamos a ayudar a complementar. Pero el eje de la mediunidad es el libro de los medios. ¿Sí? La segunda pregunta: ¿cómo diferenciar la literatura mediúnica no recomendada de la que sí lo es? Me es difícil a mí diferenciar una literatura apropiada de la que no lo es si yo no tengo el parámetro, el patrón de medición que es el libro de los medios. Yo conozco personas, ¿sí?, espíritas de 10 años buscando libros que no son espíritas para esclarecerse, cuando dentro del espiritismo, en esa literatura complementaria, tenemos cientos de libros que nos van a ayudar enormemente a ello. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que primero leer la codificación. Ahora, el libro de Kardec dice en el mismo libro de los medios que debemos leer primero el libro de los espíritus. Lo dice Kardec en el libro de los medios. Y muchas personas, no, es que a mí me interesa la mediunidad, y van de una vez al libro de los medios y a otro libro sin haber arrancado por el comienzo, que es el libro de los espíritus. Entonces, vamos a tener la codificación no solamente leída, estudiada, reflexionada, analizada en el corazón, para poder entonces abordar otra literatura y decir esto sí o esto no. Ahora, si necesitamos definir algo prontamente, pues en la casa espírita busquemos a una persona con más experiencia que nos oriente, que nos ayude. ¿De acuerdo? Y la tercera pregunta dice: ¿por qué ya en el siglo XXI ya no existen tan numerosos medios de efectos físicos como hubo en los siglos XIX y XX? El espiritismo ha pasado por momentos que ya no son los mismos de aquel entonces. El primero fue el momento de la curiosidad con las mesas danzantes, las mesas gigantes. Después vino el periodo filosófico, que empezó el 18 de abril de 1857 con el lanzamiento del libro de los espíritus. Después vino el periodo de las luchas, que fue el acto de fe de Barcelona, el 9 de octubre de 1861, cuando hubo la quema de libros. El siguiente momento es el momento religioso, algo que a muchos no les gusta escuchar, pero que el mismo Kardec lo dice, porque nos busca el religar con Dios. Y ahí podríamos extendernos. El quinto es el momento tecnológico. Y el sexto es el de la vivencia en el que estamos. Por esa razón ya hoy no hay fenómenos de efectos físicos y no nos traen nada. Si ya a través del estudio de la codificación sabemos de la inmortalidad del alma, de la existencia de los espíritus, de su comunicabilidad, de la pluralidad de mundos habitados, etcétera, etcétera. Ahora, nuestro desafío más grande es el de la vivencia, el de llevar el conocimiento a la acción, a la práctica, para poder verdaderamente ir por el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Bien, para poder cerrar esta primera parte, el medio, de acuerdo a las preguntas, el medio que está ya educado en el centro espírita, fuera del centro espírita, no tiene por qué estar como una antena parabólica viéndole a todo el mundo y viendo a todos lados. No, eso es indisciplina y falta de estudio, porque uno aprende a controlar la mediunidad, que es diferente a expresiones espontáneas, ¿no? Que uno llega a un momento y espontáneamente se ve, pero no hay una comunicación, porque ya uno tiene la técnica, el estudio, la disciplina y la sintonía que debemos cuidar con nuestros guías y protectores. Sobre las enfermedades que a veces sentimos dolores y cosas, cuando estábamos en la Sociedad Espiritista de Cartagena, había una medio, vamos a poner el nombre de Luz para no decir el nombre. Y esta Luz era una medio excelente, una evidencia impresionante en los detalles que daba. Pero
sufría de todo, enfermedad aquí, enfermedad allá. Hay días que no podía venir caminando así. Ay, ¿qué te pasó? No, me duele la uña, un dolor terrible en la uña. Otro día venía con una cara, ¿qué te duele? La punta de la nariz. La punta de la nariz, no, qué dolor terrible así. Otro día, la lengua, ay, no puedo hablar, lengua, no, dolores por todos lados. Entonces, a los otros compañeros, aquella época cuando estaba comenzando, decía, tú eres homosexual, estás más perturbada, quién sabe qué, atormentada, estás con espíritus inferiores acercando y sientes los síntomas de los espíritus. Y vino Divaldo, eso fue como el año 80 por allá. Y hicimos una reunión en vez de única, Divaldo estaba ahí en la reunión y ella hizo la pregunta esa, ay Divaldo, mira, yo cuando no me duele una cosa, me duele otra y no puedo venir, pero yo vengo. Y es muy estudiosa, yo vengo y aquí estoy. ¿Y qué hago? ¿Me retiro? ¿Cómo manejo esto? Pues Edivaldo le dice, mira, aquí los Juana de Ángeles dicen que debes seguir trabajando porque ya tú tienes conocimiento y disciplina. Y eso es lo importante en el medio. Y el trabajo moral constantemente. Tú no puedes abandonar la tarea porque fuiste en la anterior existencia, una de las existencias anteriores, vinculada a la Inquisición. Y como torturaron tantas personas, por eso hoy en tu inconsciente salen esos dolores, que son los dolores más extraños, pero es el resultado de lo que hiciste sufrir en el pasado. Hoy la mediunidad es tu redención. Dedícate, sigue orando por todos, vibra en mucha luz y verás que cuando llegues al plano espiritual, tu alma estará sana de esa carga que tu espíritu trae. ¿Quedó por responder a todo? Gracias. De esta temática de la mediunidad. Buenos días nuevamente. Dentro de lo que nosotros hemos estudiado, hemos preparado, hemos entregado en nuestras casas espíritas, tenemos la siguiente conclusión. En los estudios, en las historias, en los clásicos del espiritismo, todo aquello que llevó a los hombres pensadores del siglo XIX a experimentar, a estudiar, como Alexander Arsakov de Rusia, Ernesto Bosano de Italia, en el mismo París, en misma Francia, en los diferentes puntos donde se hacía un llamado del mundo espiritual a estos hombres de ciencia profesionales, César Lombroso inclusive, y todos ellos lograron en múltiples reuniones experimentar con una provinciana llamada Eusebia Paladino. La experimentaron de tal manera que llegaron a la conclusión que los fenómenos mediúnicos eran genuinos, auténticos. Igualmente el doctor William Crookes con las manifestaciones de Catiquín, que ayer estuvimos viendo imágenes de eso. Conclusiones de premios Nobel como Charles Richet, médicos, científicos sobresalientes, para apoyar y aprobar que los fenómenos mediúnicos eran una realidad. Esto nos lleva a nosotros a tenerle el convencimiento que la inmortalidad, la realidad de la inmortalidad es innegable. Y ayer en un momento de las conferencias escuchamos ese grito, somos inmortales. Eso nos llena de esperanzas, que todas las aflicciones que podamos estar pasando son transitorias, que son consecuencias de todo aquello que nosotros irresponsablemente generamos, que tenemos la oportunidad de crecer a través de este conocimiento y de un cambio de conducta, basado ese cambio en las leyes de la vida, en las leyes morales, en las enseñanzas del Evangelio y en el crecimiento que obtenemos a través de los estudios. Entonces la recomendación es, vinculémonos. Si en algún sitio
no hay centros espíritas. Ahorita estaba hablando con una señorita que viene de Pasto. Hay puntos donde podemos vincularnos, allí sí vale la pena virtualmente entrar a la página de Confecol, descargar conferencias, el mismo YouTube, en todos los centros espíritas tenemos conferencias colocadas en las redes sociales que pueden ilustrar mientras se crea un centro en esas regiones. Porque lo importante es mantener la disciplina, el crecimiento, el estudio, el conocimiento y una vida correcta, ejemplar, para poder, como dice Divaldo, cambiando nosotros, poder hacer un cambio en nuestro entorno y contribuir a la paz del mundo y al cambio que la humanidad requiere. Muchas gracias, Carmen. Bien. La mediunidad, tengamos presente, mis amigos y amigas, es solo uno de los 9 fundamentos del espiritismo. Muchas personas, es normal, es natural, llegan al centro espírita por la mediunidad. Pero recuerden, es solamente uno de los 9 fundamentos. Y nuestro objetivo en las casas espíritas no debe ser médico. Bien, lo digo yo, y lo dijo José Ángel, lo han dicho los otros compañeros. Lo que Jesús espera de nosotros al entregarnos esta propuesta espírita es nuestra reforma intelecto-moral. ¿Qué hacemos nosotros? Convocar, ver los espíritus, escuchar, hablar con ellos. Si nuestras vidas fuera de la casa espírita dejan cosas que desear. Es una herramienta para que nosotros podamos, haciendo el mejor uso de ella, crecer, evolucionar. Y Kardec definió al espiritismo como una ciencia. Yo pregunto, ¿nosotros podemos hacernos ingenieros, médicos, abogados, etcétera, sin estudio? ¿Y qué diferencia, qué hay en común entre la ingeniería y el espiritismo? Que son una ciencia. Y así como nosotros tenemos que estudiar para ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc., debemos estudiar el espiritismo porque es una ciencia. Algunos de nosotros venimos con esos hábitos ancestrales de asistir 1 o 2 veces a la semana a un templo, a una iglesia, y creemos que ya cumplimos. Y es una de las razones por las que muchas personas se ausentan de las casas espíritas, porque hay que estudiar. Ah, pero es que yo no estudié. No hay ningún problema. Ningún problema. En el Centro Espírita Juana de Ángeles en Cartagena, ¿sí? Nos contaba Jorge, yo ya lo sabía y lo decía esta semana, en la mesa de trabajo, hay una señora que es analfabeta. ¿Cierto, Jorge? Aquí está, sí. Y se encuentra aquí. Y es una señora que da tanto, que entrega tanto, que trabaja. Luego no nos limitemos porque es que yo no estudié. Yo no soy profesional. En absoluto. Busquemos aprender a amar, a servir. Y leamos. Y si no podemos leer, están los audiolibros. Que también puede tener necesidad de buscarlo un profesional que tiene problemas de salud, auditiva, etcétera, visual, y tiene que acudir a la parte auditiva. Y la directriz que hay para poder hacer las cosas de la mejor manera en la casa espírita y donde quiera que estemos, se llama Allan Kardec.
los libros de Allan Kardec. Empezando por donde debemos empezar, empezando por el comienzo. Y como dijo Divaldo en su video, ¿sí?, cuando agradece a Dios y le pide que bendiga la mediunidad, es una herramienta. ¿Cuál es el objetivo del consolador en nuestra vida? Esclarecer y consolar. El consolador nos prepara, lo hemos escuchado también a través de las diferentes disertaciones que hasta ahora se han realizado, no solo para esta existencia, nos prepara para la inmortalidad, para el después de. Habrá diferencia entre una persona que desencarna y llega al mundo espiritual no sabiendo que la vida continuaba y una que llega al mundo espiritual sabiendo que la vida continuaba. Total, hay diferencia. Entonces nos estamos preparando no solo para esta existencia física, sino para la inmortalidad, para la vida en el mundo espiritual. ¿Habrá algo más consolador que un hijo se comunique a través de la mediunidad a esa madre que llora y sufre y tiene su corazón lacerado porque lo perdió, entre comillas? Consuela como nada saber que la vida continúa y que tenemos esa puerta abierta de la mediunidad para poder, en el momento que estén dadas las condiciones, para que ese ser querido, amigo, madre, padre, abuela, etc., nos deje un mensaje. De manera que la invitación es esa. Sigamos tomados de la mano de Kardec, buscando vivenciar cada vez más a Jesús, sus hermosas enseñanzas. ¿Que no es fácil? No, no lo es. Pero Él no nos iba a dar una enseñanza que supiera que nosotros no pudiéramos alcanzar. Muchas personas me dicen, pero ¿qué es el Jesús? Y sí, es cierto. Pero ¿tú crees que Él nos iba a buscar a enseñar algo que sabía que nosotros no estábamos en capacidad de realizar? ¿Que los esfuerzos tienen que ser mayores? Sí. Por eso Kardec dijo, se reconoce al verdadero espírita por el esfuerzo. No digo se reconoce al verdadero espírita porque ya alcanzó cierto nivel. No. Por el esfuerzo que hace en dominar sus malas inclinaciones. Entonces, vamos a estudiar el espiritismo como debe ser. Vamos a entender que no basta ir al centro espírita y sentarme, como dicen algunos, ser espiritista de silla, sino que tenemos que vincularnos a la casa espírita, al trabajo, al estudio, a los grupos de estudio, para poder ayudar a otros. La mediunidad es un apostolado en aquel que busca ser hombre de bien. Jesús no espera que regresemos santificados ahora que volvamos al mundo espiritual, pero sí que regresemos un poco mejor. Muchísimas gracias. Bien, lo importante de la mediunidad es que haya disciplina, estudio y orden. Y la casa espírita tenemos que prepararnos para eso. Yo le doy gracias a Dios porque me dio la mediunidad, que se inició el despertar de ella en el año 76. Estaba recién nacido. No te mentira, tenía 17 años. Allí comenzó realmente la eclosión de la mediunidad, que es lo que necesitamos para esta mediunidad: educación y disciplina. Encontré un centro espírita donde estaba una directora maravillosa, exigente, fuerte, Ana Fuentes de Cardona. Que la educación, el curso, en esa época duraba 4 años el curso de estudio de mediunidad. Después de 4 años entraba uno a práctica, en esa época. Y uno lo hacíamos, todos los que estábamos ahí lo hacíamos. Porque la mediunidad hay que educarla y hay que
protegernos nosotros, ¿no? Y conocer las herramientas, como hablaba Emiro. No podemos ser médicos si no estudio medicina. No puedo ser medium espírita si no estudio el espiritismo. Porque puedo ser medium sin no conocer la doctrina espírita. Pero es un gran peligro, ¿no? Porque podemos desviarnos fácilmente. Y así ella nos educó, estudiamos, y algo muy importante, el conocimiento del director. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, ¿y en mi sitio, en mi casa, en mi pueblo, no hay centro espírita? ¿O hay otros que fundaron su grupo y no tienen la experiencia para el ejercicio de la mediunidad? Porque en la página de Confecol están los cursos, y entre los cursos y guías para estudiar y orientarnos, ¿no? Sobre todas estas áreas, departamentos que tenemos en las casas espíritas. Ahí está el curso de estudio, complementándolo con el libro de los medios. Entonces, ¿qué pasa? Para eso existen las federaciones. Contacten las federaciones para que las federaciones le den las instrucciones, la ayuda que necesitan para que tengan una buena orientación y guía, y con los manuales, que son guías, no es que tenemos que hacer todo igual, no, guías que nos ayuden a equivocarnos menos. Entonces, realmente, así como tuvimos esa experiencia de doña Ana de Cardona, que ella aprendió estudiando y teniendo la vivencia del mensaje. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo entraba en trance, y entonces como uno va sintiendo esa energía, y yo me iba elevando, y enseguida, y ella, como estaba con sus ojos, Jorge, déjese, se está moviendo, esto no es una sola baile. Entonces yo me movía así, quieto. Entonces ya uno inconsciente, si no hay un buen director, no le quita a uno esas... Y no era medio. Y ella no era medio, era de experiencia. Le va quitando a uno, le va orientando esos vicios mediúnicos, esas situaciones que no son necesarias. Entonces nos damos cuenta, estudio, buena orientación, y nosotros sacaremos adelante este proyecto maravilloso que nos encargó Jesús de divulgar, proteger nuestra doctrina espírita, y los que somos medium, mucho compromiso, mucha orientación, mucho trabajo moral, para que así podamos salir adelante, porque es un reto para nosotros. Entonces les agradecemos a ustedes este momento. Vamos a continuar con otra segunda parte. Gracias por estar aquí y por estas preguntas que nos han hecho maravillosas. Ya sabemos que vamos a hacer una conferencia de Confecol dedicada solamente a dar una respuesta a todas estas preguntas que nos han puesto. Aquí están ahí. No se van a perder, aquí están. Muchas gracias.